últimos días de 2014 pasamos raya y hacemos el balance de lo que va dejando este año, pero muchos ya empiezan a mirar hacia adelante, ¿no? Y a planificar este 2015. Y los videntes comienzan a hacer algunas predicciones, o por lo menos miran al horizonte y ven qué es lo que se puede venir. Por eso hoy recibimos al vidente Carlos Marcelo Aquistapache. ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenido. Buen día. Un placer estar. Gracias por venir por segunda vez, Carlos, al Observador TV. No, un placer, la verdad que siempre me atienden muy bien y es un placer estar con tu audiencia. Bueno, muy amable. Bueno, obviamente que en todas las entrevistas se te piden predicciones, pero recuerdo que la primera vez que viniste se habló mucho de tu vida y de tu carrera también, ¿no? Sí, correcto. O sea que como que el perfil tuyo como profesional lo tienen bastante claro los televidentes del Observador TV. Así que ahora capaz que está bueno mirar hacia adelante, pero también también ver un poco qué te dejó este 2014. Por ejemplo, a nivel profesional, en 2014, ¿sentís que tuviste importantes aciertos? Bueno, sí. O sea, vamos a separar un poco lo que es profesional, ¿no? O sea, yo entiendo que el trabajo que hago como psíquico o como vidente, en realidad lo que aplico es un método y me baso en lo que es la física cuántica, ¿no? O sea, en realidad lo que hago es visualizar acontecimientos que van a suceder. A veces le puedo errar un poco en la interpretación racional que hago de esos acontecimientos, pero lo que hago es como una práctica, digamos. Porque claro, muchas veces no das algo exacto. Claro, lo que pasa a veces... Vos ves algo que va a suceder en el marco de un hecho de repente. Yo utilizo una práctica que siempre explico, que lo que hago es tratar de posicionarme, por ejemplo, en 18 y que hay un kiosco de revistas allí, y trato de visualizar, posicionarme en junio y en diciembre, y ver aquellas noticias que se destacan. En realidad... cuando veo que van pasando una serie de noticias, siempre trato de tomar aquellas que más se destacan, que más salen de lo común, que no sea previsible de que vaya a ocurrir. Y hay noticias que están dentro de un contexto que se sabe que va a suceder, por ejemplo, como el año pasado, el caso del Mundial o el caso, digamos, de las elecciones nacionales, que por lo general los periodistas tienen como una incidencia sobre esas preguntas, ¿no? Si bien trato en lo posible de no meterme ni con fútbol ni política, porque muchas veces te deja encasillado dentro de un lineamiento que no es lo que yo pretendo, pero a veces, digamos, como que te obligan a expedirte en esos temas. Entonces, lo que hago tratar simplemente es de visualizar y posicionarme en esas fechas, especialmente a nivel de prensa. Entonces, lo que hago es describir un hecho que a mi criterio va a suceder. Claro que no todo el mundo está de acuerdo a veces con eso, ¿no? Lo que pasó en la Copa del Mundo, ¿lo visualizaste? Y te lo pregunto en doble sentido. Uno, en cuanto a la final o al campeón del mundo, ¿no? Festejaron los alemanes. Bien. Yo recuerdo que vos te decías que imaginabas a argentinos festejando, pero de hecho Argentina festejó su campeonato. Pero visualizabas también los golpes emocionales que tuvo Uruguay en el Mundial. Porque murió en octavos de final la selección, pero emocionalmente fue fuerte. Fue muy fuerte por el tema de Suárez. Por lo de Suárez, por todo, hasta por los dos goles a los ingleses volviendo de la lesión. Correcto. Por la mordida después, la clasificación agónica. Fue un mundial fuerte para nosotros. No hay duda que sí. Yo de hecho, lo que yo llegué a visualizar relacionado al mundial fue que veía que iba a haber festejos masivos del otro lado del Río de la Plata, ¿no? O sea, relacionado a la camiseta cercano a mitad de año, lo que me dio a entender... No tiene por qué ser campeón del mundo para que haya festejos. No tiene, claro, o sea, siempre dije que no podía, digamos, decir si Argentina iba a ser campeón, pero sí que iba a andar muy bien en el Mundial por las características de esos festejos, que me hacían acordar mucho a los del 78, que fue un poco lo que yo viví también de chico. Pero digo, claro, por ejemplo, en relacionado a Alemania no dije nada, ¿no? Simplemente dije que había festejos, digamos, en Argentina. Lo que me daba, lo que me indicaba es que a Uruguay no le iba a ir de todo bien, digamos, o al menos no iba a llegar tan lejos como en Sudáfrica. Claro. Lo que, claro, a veces también, digo, no quiere decir que yo no quiera que gane Uruguay. El tema es que a veces la gente no está un poco preparada, ¿no? Claro, es lo que visualizás. Es lo que visualizo. Incluso me pasó con el tema de las elecciones, ¿no? Que mucha gente me escribía o me decía que como que le había hecho perder la ilusión, ¿no? De que ganara su candidato. De hecho, yo simplemente lo que hago es un ejercicio.
de visualizar. Incluso a mí me llamaba la atención en esa visualización y destaqué de que la figura de Raúl Sendic, que se destacaba y que lo veía como una vicepresidencia. Estoy hablando que es una visualización de octubre del 2013, o sea que Sendic no estaba, digamos, con grandes posibilidades, o había muchas más personas con más posibilidades. Su nombre sonaba, pero no era el candidato a vice confirmado todavía. Sin embargo, se dieron las cosas, incluso esa votación muy buena que tuvo a nivel de las internas, que lo catapultó, pero digamos, no era muy, digamos, previsible, digo, y de hecho entiendo que cada visualización que hago o que digo, estoy poniéndome un poco en el centro del ciclón, ¿no? Claro, por su característica. Y en esta segunda mitad del año, ¿no? En la etapa caliente de la campaña electoral, ¿visualizabas al Frente Amplio festejando siempre? Sí, eso desde el principio, ¿no? Yo lo vengo diciendo desde el ¿Nunca principio. dudaste eso? No, incluso digo, si lo visualizo es porque de hecho va a suceder. De hecho, cuando a nivel, digamos, de las encuestadoras le daban muy bien a la calle Pou, se me puso un poco en duda eso que yo había dicho, ¿no? Y yo seguí diciendo siempre lo mismo. Digo, es un festejo, y a nivel de prensa yo lo que hago es tratar de posicionarme después de las elecciones, y la imagen que veía era la imagen de Tabaré y de Sendic, o sea que me condicionaba a seguir diciendo de que el Frente Amplio iba a volver a ser gobierno, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos un poquito ahí en la política y hablemos del futuro, porque es lo que se preguntan muchos uruguayos. Bien. ¿Cómo le va a ir a Tabaré Vázquez, por lo menos en estos primeros años? ¿Qué visualizás vos del gobierno frente amplista que arranca en marzo? Bueno, yo lo que vengo diciendo también desde el año pasado, desde octubre del 2013, es que veo un ascenso, como yo decía, de Sendic a un lugar privilegiado, digamos, a un segundo lugar muy importante, y después, en el transcurrir del gobierno, por determinada razón, lo veo como ascender a un primer lugar, a Sendic. ¿Eso lo seguís viendo? Sí, de hecho, si lo veo hace un año y pico, es lo que va a ocurrir. ¿Y no pueden cambiar a veces las visualizaciones, en un año cambiar y empezar a ver otra cosa? Y no, de hecho, si uno visualiza determinado acontecimiento, es porque va a suceder. O sea, hay determinadas noticias, determinadas situaciones que suceden. Lo que se puede hacer es tomar determinadas precauciones en caso, por ejemplo, de temas de la naturaleza. Por ejemplo, si se visualizan inundaciones o se visualizan determinadas características, tomar determinadas precauciones para que eso no sea, digamos, tan malo, o estar relativamente preparado, ¿no? Pero de hecho, cuando hay una visualización es porque ese suceso va a ocurrir. Es fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Porque un vicepresidente asciende por un tema grave de salud del presidente. Bueno, yo sé que, de hecho, lo vengo diciendo hace un año y pico, ¿no? O sea, no es un tema de muerte, pero es un tema como de alejamiento parcial por algo relacionado a la salud, ¿no? Y de hecho, esa ascensión, digamos, de Sendic lo veo pautado como un apoyo por parte incluso también de la oposición, ¿no? O sea, como que se genera un gobierno de grupos multidisciplinarios de trabajo, como que hay participación, digamos, de referentes de la oposición en ese grupo, y incluso en el tema de Uruguay se vienen dando una serie de pautas que yo lo vengo diciendo desde 2005, que es, digamos, la confirmación de riqueza oportuna, o sea, de la existencia de gas, hidrocarburos, bueno, en el caso de hierro, pero diamantes, uranio, que yo lo vengo diciendo desde el 2005. Mirá, ¿y petróleo, por ejemplo? Bueno, y petróleo, gas y petróleo, ¿no? Por supuesto. Sí. De hecho, Uruguay, a partir del 2020, va a tener un crecimiento constante justamente por la existencia y el cambio, digamos, energético que va a tener Uruguay, no solo por las inversiones que se están haciendo en diferentes campos de producción de electricidad, sino, digamos, en la extracción
esas riquezas oportunas, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y avisorás alguna turbulencia o alguna depresión económica en el país en los próximos años? Bueno, de ese tipo de cosas, no todas las noticias soy capaz de verlas, ¿no? Hay determinadas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, el año pasado, o sea, en diciembre que salió publicado justamente en Revista Paula en diciembre del 2013, lo que yo hablaba era que, por ejemplo, en Argentina, junto con ese festejo asociado a la camiseta argentina, iba a haber también como un detrimento en la salud de Cristina Kirchner, como que iba a desaparecer por unos meses, y esa desaparición iba a estar asociado a la palabra default. Cosa que en ese momento me llamó la atención porque no era muy previsible, que si bien Argentina no venía muy bien, que la palabra default estuviera asociado a ese momento en Argentina. Sin embargo, recuerden cómo surgió todo aquello de los fondos buitres y el default técnico, y de hecho la palabra default estaba asociado a las noticias de Argentina, con esa magnitud, con esa característica. Incluso cuando me vino la información, yo dudé si la decía o no, porque digamos, es como muy grave y una palabra muy específica. Sin embargo, digo, para mi sorpresa, porque siempre soy el primero en sorprenderme, la palabra default estuvo asociado, digamos, de mitad de año para adelante con Argentina de forma notoria. Sí, pero no estás visualizando en esos diarios noticias que tengan que ver con un temporal económico en Uruguay. Bueno, no me llamó nada la atención relacionado a eso, ¿no? Nada. A veces, digo, como te explico, hay cosas que me vienen, yo no, digamos, trato de no forzar determinadas cosas, ¿no? Porque tengo que tener como mucho cuidado entre lo que puede ser una visualización o algo producto de mi imaginación, ¿no? Y siguiendo en la política, ¿lo ves a Luis Lacalle Pou en los próximos años asumiendo el liderazgo de la oposición? ¿Lo ves como un candidato fuerte en los próximos 5 años? ¿Como un tipo consolidado en la oposición como líder? No trabajé específicamente en eso. No he trabajado específicamente. Y para tener las visualizaciones, ¿hay que trabajar en un tema o te caen a cualquier hora y en cualquier lugar? Bueno, yo por lo general lo que hago es generar la búsqueda de esa información. ¿Cómo se genera? Y bueno, yo tengo una serie de ejercicios físicos, por decir de alguna forma, y se generan haciendo como un brief de trabajo. O sea, por ejemplo, si es la búsqueda de una persona o es un caso concreto, lo que hago es poner el nombre, fecha de nacimiento, día en que desapareció la persona. En el caso, por ejemplo, de búsquedas, una fotografía, una prenda. Y a través de esos elementos lo que yo hago es obtener información, por ejemplo, específica de esa persona, ¿no? ¿Qué está generando? ¿No lo hiciste con Lacalle Pou todavía? No, en el caso de Lacalle Pou no lo hice. Tampoco digo, trato de hacer referencias específicas y no me dedico a ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hago son tratar de visualizar noticias que a mi criterio se destacan, digamos. Bueno, la noticia histórica de la semana pasada, ¿no? El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba después de 53 años. ¿Esa noticia la pudiste visualizar? Bueno, sí, de hecho salió publicado en una nota en diciembre, y es una noticia que me hicieron a principios de noviembre la nota, y hablo justamente de que hay noticias digamos, de levantamiento económico a Cuba por parte de Estados Unidos, ¿no? Después de más de 50 años. Incluso hablo de la muerte de un referente, condiciona a que eso suceda. A veces ¿Ese referente quién sería? ¿Fidel Castro? Y quizás. Lo que ocurre a veces es que hay noticias encadenadas, que yo les llamo, que a veces cambian de rumbo o cambian de lugar, y yo las asocio a una misma situación. Quizás, bueno, por supuesto me sorprendió la noticia cuando digamos, salió Barack Obama y Castro hablando de la liberación. A ver, claro, recuperan las relaciones diplomáticas, restablecen esas relaciones diplomáticas, que es algo histórico y muy fuerte, sí, lógico. Y es la gran señal, pero el bloqueo económico sigue, dicen que va a ser difícil, y Fidel Castro está vivo. Por supuesto. ¿Vos decís que con el paso del tiempo se pueden ir dando esas dos cosas? Sí, posiblemente, sí. Digo, sí, lo de Fidel también, hasta por un tema natural, porque tiene 87 años y seguro, está muy deteriorado de salud. Sí, hay cosas que a veces la gente, o sea,
El tema que yo manejo es un tema que no todo el mundo lo entiende ni lo acepta, ¿no? De hecho, hay muchas personas que te dicen, bueno, pero eso es previsible que pase, ¿no? Claro. Pero de hecho, yo nunca dije, de acá, desde el 2005 que estoy tratando más o menos de demostrar el trabajo, de que iba a haber una noticia referente al levantamiento, digamos, de Estados Unidos de sanciones económicas a Cuba, digamos. Sin embargo, lo dije ahora y, digamos, y sucedió, ¿no? Lo mismo el tema de referentes con determinadas características, porque a veces me dicen que no digo claro exactamente, pero el tema es que yo a veces no puedo decir nombres y apellidos. Por un tema lógico, sería como insidioso decir que determinada persona con nombre y apellido va a fallecer en el año, o sea, me parece... ¿Y a veces tenés el dato preciso? Y a veces yo lo que hago es dar determinadas pautas, ¿no? Vos das pautas, pero... O lineamientos... Pero íntimamente, ¿tenés el dato preciso a veces? Y a veces sí. Lo que pasa, digo, no lo puedo manejar, ¿no? Bajo ningún concepto. El problema es que a veces yo trato de dar, digamos, encubierta esa información y a veces la misma periodista que te hace la nota trata de descifrar, sí, digamos, claro. Entonces, digamos, queda como bastante evidente la visualización, ¿no? Cuando yo al menos trato de respetar eso, ¿no? Como un tema de que, bueno, si la persona en cuestión se entera, digo, no es muy lindo, ¿no? Y para el año que viene, a nivel internacional, ¿estás visualizando algo fuerte? Sí, todos los años suceden cosas fuertes, sí, claro. Por supuesto, ¿no? Pero ¿ves algo que tenga que ver o con una tragedia, un desastre natural, bueno, algo político, algún golpe político? Bueno, siempre es importante también decir que siempre, todos los años sucede, ¿no? Sí. Las cosas negativas, lamentablemente, son las cosas que mejor se visualizan. ¿Por qué? Porque son las cosas que mayor prensa tienen, digamos, y de hecho es la mayor información que puedo acceder. Entonces, por eso
A nivel de prensa, yo lo que hago es tratar de posicionarme después de las elecciones y la imagen que veía era la imagen de Tabaré y de Sendik, o sea que me condicionaba a seguir diciendo de que el Frente Amplio iba a volver a ser gobierno, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos un poquito ahí en la política y hablemos del futuro, porque es lo que se preguntan muchos uruguayos. Bien. ¿Cómo le va a ir a Tabaré Vázquez, por lo menos en estos primeros años? ¿Qué visualizás vos del gobierno Frente Amplista que arranca en marzo? Bueno, yo lo que vengo diciendo también desde el año pasado, desde octubre del 2013, es que veo un ascenso, como yo decía, de Sendik a un lugar privilegiado, digamos, a un segundo lugar muy importante, y después, en el transcurrir del gobierno, por determinada razón, lo veo como ascender a un primer lugar, a Sendik. ¿Eso lo seguís viendo? Sí, de hecho, si lo veo hace un año y pico, es lo que va a ocurrir. ¿Y no pueden cambiar a veces las visualizaciones, en un año cambiar y empezar a ver otra cosa? Y no, de hecho, si uno visualiza determinado acontecimiento, es porque va a suceder. O sea, hay determinadas noticias, determinadas situaciones que suceden. Lo que se puede hacer es tomar determinadas precauciones en caso, por ejemplo, de temas de la naturaleza, por ejemplo, si se visualizan inundaciones o se visualizan determinadas caras. Incluso me pasó con el tema de las elecciones, ¿no? Que mucha gente me escribía o me decía que como que le había hecho perder la ilusión, ¿no? De que ganara su candidato. De hecho, yo simplemente lo que hago es un ejercicio de visualizar, incluso a mí me llamaba la atención en esa visualización y destaqué de que la figura de Raúl Sendik, que se destacaba y que lo veía como una vicepresidencia. Estoy hablando que es una visualización de octubre del 2013, o sea que Sendik no estaba, digamos, con grandes posibilidades, o había muchas más personas con más posibilidades. Su nombre sonaba, pero no era el candidato a vice confirmado todavía. Sin embargo, se dieron las cosas, incluso esa votación muy buena que tuvo a nivel de las internas, que lo catapultó, pero digamos no era muy, digamos, previsible, digo, y de hecho entiendo que cada visualización que hago o que digo, estoy poniéndome un poco en el centro del ciclón, ¿no? Claro, por su característica. Y en esta segunda mitad del año, ¿no? En la etapa caliente de la campaña electoral, ¿visualizabas al Frente Amplio festejando siempre? Sí, eso desde el principio, ¿no? Yo lo vengo diciendo desde el principio. ¿Nunca dudaste eso? No, incluso digo, si lo visualizo es porque de hecho va a suceder. De hecho, cuando a nivel, digamos, de las encuestadoras le daban muy bien a la calle Pou, se me puso un poco en duda eso que yo había dicho, ¿no? Y yo seguí diciendo siempre lo mismo. Digo, es un festejo y Uno, en cuanto a la final o al campeón del mundo, ¿no? Festejaron los alemanes. Bien. Yo recuerdo que vos decías que imaginabas a argentinos festejando, pero de hecho Argentina festejó su campeonato. Pero visualizabas también los golpes emocionales que tuvo Uruguay en el Mundial, porque murió en octavos de final la selección, pero emocionalmente fue fuerte. Fue muy fuerte por el tema de Suárez. Por lo de Suárez, por todo, hasta por los 2 goles a los ingleses volviendo de la lesión. Correcto. Por la mordida después, la clasificación agónica. Fue un Mundial fuerte para nosotros. No hay duda que sí. Yo de hecho, lo que yo llegué a visualizar relacionado al Mundial fue que veía que iba a haber festejos masivos del otro lado del Río de la Plata, ¿no? O sea, relacionado a la camiseta cercano a mitad de año, lo que me dio a entender... No tiene por qué ser campeón del mundo para que haya festejos. No tiene, claro, o sea, siempre dije que no podía, digamos, decir si Argentina iba a ser campeón, pero sí que iba a andar muy bien en el Mundial, por las características de esos festejos, que me hacían acordar mucho a los del 78, que fue un poco lo que yo viví también de chico. Pero digo, claro, por ejemplo, en relacionado a Alemania no dije nada, ¿no? Simplemente dije que había festejos, digamos, en Argentina. Lo que me daba, lo que me indicaba es que a Uruguay no le iba a ir de todo bien, digamos, o al menos no iba a llegar tan lejos como en Sudáfrica. Claro. Lo que, claro, a veces también, digo, no quiere decir que yo no quiera que gane Uruguay. El tema es que a veces la gente no está un poco preparada, ¿no? Claro, es lo que visualizás. Es lo que visualizo, es como una práctica, digamos. Porque claro, muchas veces no das algo exacto. Claro, lo que pasa a veces... Vos ves algo que va a suceder en el marco de un hecho de repente. Yo utilizo una práctica que siempre explico, que lo que hago es tratar de posicionarme
por ejemplo, en 18 que hay un kiosco de revistas allí, y trato de visualizar, posicionarme en junio y en diciembre, y ver aquellas noticias que se destacan. En realidad, cuando veo que van pasando una serie de noticias, siempre trato de tomar aquellas que más se destacan, que más salen de lo común, que no sea previsible de que vaya a ocurrir. Y hay noticias que están dentro de un contexto que se sabe que va a suceder, por ejemplo, como el año pasado, el caso del Mundial o el caso, digamos, de las elecciones nacionales, que por lo general los periodistas tienen como una incidencia sobre esas preguntas, ¿no? Si bien trato en lo posible de no meterme ni con fútbol ni política, porque muchas veces te deja encasillado dentro de un lineamiento que no es lo que yo pretendo, pero a veces, digamos, como que te obligan a expedirte en esos temas. Entonces, lo que hago tratar simplemente es de visualizar y posicionarme en esas fechas, especialmente a nivel de prensa. Entonces, lo que hago es describir un hecho que a mi criterio va a suceder. Claro que no todo el mundo está de acuerdo a veces con eso, ¿no? Lo que pasó en la Copa del Mundo, ¿lo visualizaste? Y te lo pregunto en doble sentido. En estos últimos días de 2014 pasamos raya y hacemos el balance de lo que va dejando este año, pero muchos ya empiezan a mirar hacia adelante, ¿no? Y a planificar este 2015. Y los videntes comienzan a hacer algunas predicciones, o por lo menos miran al horizonte y ven qué es lo que se puede venir. Por eso hoy recibimos al vidente Carlos Marcelo Aquistapache. ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenido. Buen día. Un placer estar. Gracias por venir por segunda vez, Carlos, al Observador TV. No, un placer, la verdad que siempre me atienden muy bien y es un placer estar con tu audiencia. Bueno, muy amable. Bueno, obviamente que en todas las entrevistas se te piden predicciones, pero recuerdo que la primera vez que viniste se habló mucho de tu vida y de tu carrera también, ¿no? Sí, correcto. O sea que como que el perfil tuyo como profesional lo tienen bastante claro los televidentes del Observador TV. Así que ahora capaz que está bueno mirar hacia adelante, pero también ver un poco qué te dejó este 2014. Por ejemplo, a nivel profesional, en 2014, ¿sentís que tuviste importantes aciertos? Bueno, sí. O sea, vamos a separar un poco lo que es profesional, ¿no? O sea, yo entiendo que el trabajo que hago como psíquico o como vidente, en realidad lo que aplico es un método y me baso en lo que es la física cuántica, ¿no? O sea, en realidad lo que hago es visualizar acontecimientos que van a suceder. A veces le puedo errar un poco en la interpretación racional que hago de esos acontecimientos, pero lo que hago es